La guerra de maniobras que Rusia va desarrollando a lo largo del mes de marzo en el este de Ucrania tiene una serie de desafíos a nivel militar con su contrapartida en otra serie de desafíos a nivel político en cuanto al territorio, a las zonas de Ucrania que empiezan a ser ya controladas directamente por Rusia, que empiezan a ser ya administradas directamente por Rusia y en las cuales Rusia tiene que garantizar tanto la seguridad de esas zonas ya liberadas del régimen de Kiev, su seguridad, su viabilidad administrativa, el abastecimiento, la disposición de una serie de servicios para la ciudadanía, etc. Es decir, la guerra tiene ya una serie de desafíos militares con una contrapartida en otra serie de desafíos políticos y además hay una negociación en marcha con Ucrania para dar una solución pacífica negociada al conflicto, ¿no? Una negociación exclusivamente política. Entonces, a Rusia se le empiezan a juntar los problemas, ¿no? Es decir, el propio desarrollo de la guerra con los temas políticos que le van surgiendo de su control, de su ocupación del territorio ucraniano y además de eso la marcha de las negociaciones para dar una solución política al conflicto. A finales de marzo, el 29 de marzo, es la última mesa negociadora entre Ucrania y Rusia, Rusia y Ucrania, en Turquía, en la capital turca de Ankara, donde aparentemente se consigue avanzar en el tema de la negociación. Y en base a ese avance en la negociación y teniendo en cuenta las dificultades que encontraba Rusia para consolidar su ocupación militar del territorio ucraniano, además de la administración política de las zonas que ya controlaba completamente, Rusia acuerda con Ucrania un repliegue táctico de sus unidades del interior de Ucrania hacia la frontera ruso-ucraniana y más concretamente hacia el Donbass. Este repliegue se hace como un signo de buena voluntad para avanzar en las negociaciones. Posteriormente a la mesa negociadora de Ankara, lo que se produce es una vuelta de tuerca de la situación. Occidente no está de acuerdo, no va a permitir que bajo ningún concepto la guerra se acabe aquí. No va a permitir que se acabe aquí. Lo cual, en los famosos términos de la pérdida de territorios, tal y como lo plantea Occidente, en términos de pérdida de territorio efectivo controlado por Ucrania, sí
A comienzos de marzo, perdón, a comienzos de abril, después de la última ronda de negociaciones, a comienzos de abril, si hubiera acabado la guerra, en términos, como digo, de pérdida de control del territorio ucraniano, para Ucrania hubiera sido favorable. Para Ucrania hubiera sido favorable. Hubiera sido favorable la correspondencia entre pérdida de territorio y territorio que aún conservaba en el este de Ucrania. Para el gobierno de Kiev, para el régimen de Kiev, hubiera sido favorable que a comienzos de abril se hubiera puesto fin al conflicto. Pero Occidente no quería poner fin al conflicto. Occidente quería que siguiera la guerra y que siguiera la guerra de desgaste a Rusia. Porque como ya dijimos al comienzo de todo este conflicto, esta guerra es básicamente una guerra de desgaste contra Rusia. Una guerra para desangrar a Rusia. Y en último término, para terminar con la influencia rusa en Europa oriental. Entonces, como no querían bajo ningún concepto los occidentales que la guerra se acabara aquí, aunque en términos territoriales hubiera sido ventajoso para Ucrania que se acabara ahí la guerra, pero como esto no va de controlar territorio, esto no va de administrar territorio, esto no va de administrar población, ni siquiera va de respetar la soberanía territorial de los países, esto va de otra cosa, esto va de destruir a Rusia. Y como la guerra no va de la soberanía territorial de Ucrania, sino de acabar con la soberanía de Rusia en su territorio, Occidente dijo que no, que independientemente de lo que se hubiera acordado, lo que hubieran acordado ucranianos y rusos en Ankara, que no se acababa ahí la guerra, que no se iba a acabar, que no se acabara, que se olvidaran de eso. Y convencieron a las malas a los ucranianos para que continuaran con la guerra. ¿Y cómo les convencieron? Pues de la peor manera, de la manera que ellos saben, que ellos suelen hacer en todas las guerras sucias que han practicado por el mundo, que es montando el espectáculo macabro de Bucha. Masacre que no ha sido investigada internacionalmente, que no ha sido investigada por la ONU, pero que a Occidente le trae completamente sin cuidado, porque para eso controla las agencias de comunicación internacional y ya ha decidido quién es el culpable de esa masacre. Por tanto, no necesita investigaciones internacionales, ya ha decidido quién es el culpable. Y les puso a Ucrania, al régimen de Kiev, al gobierno de Euromaidán, les puso cómo tenía que seguir el guión. Y el guión era seguir con el rollo macabro de Kiev, de Bucha, quiero decir, para continuar con la guerra. Por lo tanto, a comienzos de abril se pierde la oportunidad para terminar con la guerra. Y lo que sucede es que efectivamente, siguiendo los designios de Occidente, la guerra va a dar un giro completamente de sentido. Un giro tanto en la dirección de la guerra como en la naturaleza misma de la guerra. El giro en la dirección de la guerra, evidentemente, la retirada táctica rusa se convierte momentáneamente en una defensa estratégica rusa de las zonas que ya controlaba en el este de Ucrania. Por otro lado, a Ucrania se le abre, como dicen los cursis, una ventana de oportunidad. Es decir, Ucrania obtiene la posibilidad, consigue la oportunidad estratégica de dar la vuelta a su posición defensiva y tener una posibilidad
una posibilidad. En la primera mitad de abril de pasar a la ofensiva. Se le abre esa posibilidad. En la primera mitad de abril se le abre la posibilidad, una vez que los rusos han pasado a la defensiva, se le abre la posibilidad a Ucrania de pasar a la ofensiva. Y es entonces cuando los rusos están reagrupándose alrededor del Donbass y se están preparando para asegurar sus posiciones en torno a la península de Crimea, que ya controlaban desde 2014, es entonces cuando Ucrania por fin, proclama a los cuatro vientos su ofensiva del Donbass. Por fin han conseguido tener la oportunidad de proclamar, de publicitar su ofensiva del Donbass. ¿Y en qué se va a quedar la ofensiva del Donbass de Ucrania? Bien, básicamente se va a quedar en la resistencia de Mariupol. Es decir, la ofensiva del Donbass ucraniana va a consistir en distraer a los rusos en Mariupol para así obtener mayor ventaja para poder intentar reconquistar sus posiciones en el Donbass. Mariupol, que efectivamente sirve como señuelo, aunque en realidad es algo más que un señuelo, es una pieza de caza mayor, sirve como forma de distraer al ejército ruso en torno a la toma de esta ciudad estratégica en el mar de Azov, en el mar interior de Azov, permite a los ucranianos fantasear con que efectivamente están desarrollando una ofensiva en el Donbass y que finalmente pueden no solo parar a los rusos, sino incluso hacerles retroceder. De tal manera que mientras los rusos están enfangados en la batalla de Mariupol, Ucrania tiene alguna posibilidad todavía de defender su ofensiva, de defender su capacidad para poder hacer retroceder a los rusos. Pero una vez que la batalla de Mariupol finalmente termina o está a punto de terminar, todo el espejismo de la ofensiva del Donbass ucraniana se acaba. Entonces, a partir de los últimos días de combate de esa ofensiva del Donbass, lo que ya se está produciendo es, en primer lugar, el reequilibramiento de las fuerzas en lucha de ucranianos y rusos, o mejor dicho, de ucranianos y rusos y prorrusos. Entre ucranianos y rusos y prorrusos. El reequilibramiento de las fuerzas en lucha. Y en segundo lugar, una vez que finalmente la batalla de Mariupol termine, lo que va a venir a continuación es una contraofensiva rusa